Buenos días, nuevamente, buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Buenos días para la mayoría de los... Hermano. Dice. Bueno, Amén, muchas gracias. Bendiciones para todos los que se encuentran aquí en sala y bendiciones para los que nos verán el día de mañana o más tardecito o en 8 días o quizás en un año, que sabemos nosotros cómo fluya este mensaje y mucho más en las redes. Aquí nos encontramos una mañana más buscando la presencia del Señor, aprendiendo a orar, aprendiendo a tener disciplina en nuestras vidas, aprendiendo a apartar tiempo, el primer tiempo de la mañana, dedicarlo a la presencia del Señor. Creemos de todo corazón que cada vez que nosotros abrimos nuestros ojos a un nuevo día, es precisamente una nueva oportunidad para vivir, es precisamente una nueva oportunidad. Es precisamente una nueva oportunidad para nosotros estar buscando de la presencia del Señor, una nueva oportunidad para enmendar, para arreglar, para restaurar, para corregir. Es una nueva oportunidad. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de un nuevo día, es una nueva mañana, una nueva misericordia, una nueva oportunidad de parte del Creador para que nosotros podamos tener nuestras vidas y aprovecharlas con nuestros seres amados. Ahora que estamos con vida, ya después no habrá nada que hacer. Seguimos orando por las personas que están padeciendo por tantas calamidades. De verdad que se están viendo unas cosas que antes no se habían visto. El desorden del clima está afectando mucho a muchas naciones. Una de ellas es precisamente la nación en la que yo me encuentro. Una nación con un equilibrio biodiverso en medio de las naciones. Esta nación en la que a mí el Señor me permitió nacer es una nación que cuenta con todos los pisos térmicos, que cuenta con todas las estaciones, que cuenta con una cantidad de flora y de fauna como muy pocos países en el mundo la tienen. Y todo eso se está muriendo, todo eso se está acabando por lo mismo delicado que es el ecosistema. Se está viendo afectado por todo esto que está pasando a nivel mundial. Hace cuestión de un mes, 2 meses, estábamos padeciendo porque no había agua y al día de hoy las inundaciones en esta ciudad, no más en la ciudad en la que vivo, han sido fuertes y han afectado a muchas personas. Y se supone que no había agua, se supone que estábamos padeciendo por la sequía y ya ahora estamos al borde de demasiada cantidad de agua que cayó en los últimos 3, 4 días. Y así está el clima ya está impredecible, no se sabe en qué momento va a pasar algo. Estamos en unos tiempos en los cuales la humanidad se encuentra a la expectativa, hay una tensión en el ambiente, porque si no es por el clima, entonces es por la guerra, y si no es por la guerra, es por las hambres, y si no es por pestes o cosas que se están dando que tienen a la humanidad en una situación tensa que hablábamos en algún momento. Por ello los jóvenes ya no quieren tener hijos, no ven que haya futuro para la especie. Eso se llama conservación de especies. Y cuando una especie se ve arriesgada, cuando una especie se ve que no tiene un futuro, que no hay una seguridad en el medio ambiente, las especies se contienen en producir, en reproducirse en más. Y es lo que estamos viendo. Así que, mis amados, por favor, es un llamado, es un ruego el que hacemos desde acá, a que por
por favor, aprende a disciplinar tu vida de oración, tu vida de ayuno, tu vida de estudio de las escrituras, a afirmar tu vida en los caminos del Señor por los tiempos que estamos viviendo. No son buenos tiempos. Nosotros estamos entrando en una oscuridad en toda la humanidad. Está entrando en esa oscuridad y es necesario que tú y yo seamos lámparas, que tengamos luz para aportarle a las naciones. Ese es nuestro concepto, ese es nuestro panorama. Ese es el ambiente en el que nosotros estamos hoy en día como iglesia. Tú y yo somos un pueblo que estamos precisamente preparados para anunciar y proclamar las grandezas del Señor. Esa es nuestra misión en estos días y en estos tiempos. Estamos escudriñando el Génesis. Tuvimos a bien tratar de comprender y entender mucho mejor los orígenes, el inicio de tantas situaciones que hoy en día muchas quizás ni alcancemos a comprender. Precisamente hace unos días atrás estaba viendo un documental acerca de la Capilla Sixtina Rupestre, aquí en esta nación, a la parte de las selvas, de la selva del Amazonas. Hace ya un tiempo atrás, sobre los años 60, 70, descubrieron se cree que es una de las bibliotecas más grandes del mundo en cuanto a petroglifos, pictogramas, pinturas rupestres, arte rupestre, que quedaron el lenguaje en figuras y en simbologías de algún pasado que tuvo la humanidad, que a nosotros nadie nos va a decir quiénes pintaron esas piedras, quiénes escribieron, quiénes hicieron esa escritura, quienes colocaron esos símbolos allá, pero precisamente están a las faldas de uno de los tepuyes o a las faldas de una de aquellas montañas que quedaron completamente planas y que se cree que fueron en alguna época de un remoto pasado los troncos que quedaron de árboles gigantes que existieron en la humanidad. Y como la población de la humanidad después del diluvio, los que quedaron empezaron a poblar de las montañas hacia abajo. Era algo de lo que estábamos tratando de comprender, de lo que pasó después del diluvio. Porque, mis amados hermanos, lo mismo que decía Juan, y hoy evoco a ese texto que se encuentra en finales del libro del Evangelio según San Juan, donde dice el evangelista Juan, dice, y no todas las cosas que hizo nuestro Señor, estoy parafraseando el texto, no todo lo que hizo el Señor quedó registrado, porque no cabrían libros, no habrían bibliotecas donde cupiesen todos los libros de la cantidad de milagros y de prodigios que hizo nuestro Señor y que no quedaron documentados porque no alcanzaba el espacio. Es más, dice el autor de Hebreos, cuando habla en la galería de la fe, en Hebreos capítulo 11, dice que a el tiempo le faltaría para mencionar la cantidad de héroes, de heroínas y de personajes que en el caminar con el Señor han tenido una relevancia, una influencia. No todo, no podemos nosotros pretender que en el Génesis, en el libro del Génesis esté todo lo que pasó en los orígenes de la humanidad, en el desarrollo y en el crecimiento de la humanidad, porque no cabría tal información. Es más, si nosotros nos vamos a
textos que no se encuentran en los 66 libros de la Iglesia Protestante o en los 70 y algo de libros de la Iglesia Católica. Y en los 80 y algo de la Iglesia Etíope hay muchos libros que no se encuentran, que no están, que los tienen de pronto nuestros queridísimos, amados hermanos, el pueblo judío, que es de igual manera nuestro pueblo también. Ellos tienen todavía más textos, más escritos que les permiten a ellos comprender mucho mejor las escrituras por detalles que literalmente a nosotros nos van a quedar baches, como de no entender, de no comprender, y eso va a generar esas faltas de piezas, van a generar dudas, y las dudas van a empezar a abrir caminos que no son sanos y que no son buenos. Y por eso es bueno que entre mejor nos quede comprendido a nosotros nuestros orígenes, pues asimismo vamos a saber cómo es que se vienen dando ahora los finales, porque hay que comprender el inicio de la historia para asimismo entender el desenlace de la historia. Nosotros no podemos hacer una evaluación general sin tener en cuenta el Génesis, ni podemos hacer una evaluación general sin tener presente el final. Y nosotros nos encontramos, por las señales que estamos viendo, nos encontramos en estos últimos tiempos, en los días del Señor, en los días de Noé nuevamente, para quienes puedan ser sensibles y puedan ver con sus propios ojos y oír con sus propios oídos y palpar con sus propias carnes la situación en la que nos encontramos. Que no son los mismos tiempos para la mayoría de los que nos encontramos ahorita en sala. Pertenecemos a una vida antes del año 2000, y el tiempo del año antes, el tiempo antes del año 2000 no es el mismo tiempo de hoy en día. Eso es algo que nosotros estamos viendo y viviendo. Una de las señales proféticas que dio nuestro Señor Yeshua fue que los últimos tiempos, los días en los que previos antes de la llegada del Maestro, los días iban a ser acortados para que por causa de los escogidos, por causa de los salvos, el tiempo iba a ser acortado. Y hermanos, amigos y compañeros, nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Y el tiempo se ha acortado, pero acortado es acortado. Los que lo pudimos vivir en carne propia, sabemos de lo que estamos hablando. Nuestras nuevas generaciones, los millennials, los que vienen del año 2000 para acá, no pueden de pronto comprendernos a nosotros porque no vivieron las dos temporadas de los tiempos. Antes nosotros, para que llegara diciembre, eso pasaba tiempos para las fiestas dicembrinas, para quienes nos educaron y nos criaron en esa ideología. Y pasaba mucho tiempo para que llegara un diciembre, una Navidad. Hoy en día hay muchos que ni siquiera descuelgan las decoraciones navideñas, porque más se demoran en colocarlas que en tener que volver a quitarlas y en tener que volver a ponerlas por la ligereza del tiempo en la que nos encontramos. Y es un llamado que les estamos haciendo ya ahorita antes de entrar a la escritura, que por favor seamos sensibles a los tiempos que estamos viviendo. Es que es un ruego. Si en algo aman sus almas y si en algo aman las almas de sus seres amados y de sus seres queridos, cuenta con que no tenemos tiempo. Cuenta con que el tiempo se nos está yendo como agua entre las manos. Cuenta con que ya no tenemos el mismo tiempo de antes y no sabemos exactamente cuántos años nos queden, pero no nos va a quedar mucho tiempo, mis amados hermanos. ¿Cómo vamos a seguir en lo que se nos está presentando? Y ahorita estamos viendo un panorama que nomás
con la sola elección de un hombre, el panorama geopolítico de todo el mundo ya cambió y ahora estamos a la expectativa de lo que se van a dar los próximos meses y los próximos años con la elección de este presidente que es el presidente del imperio que gobierna el mundo en estos momentos ante la gente, entre comillas, delante de las personas y delante de las naciones. Ese es el imperio que reina en estos momentos y hay muchas profecías que se están dando y que se están cumpliendo como para que nosotros despertemos, como para que nosotros nos sacudamos. Y me disculpan por favor a los amados hermanos que se dirán, sí que se torna cansón el maestro, pero si no lo hacemos nosotros como ministros, si no lo hacemos nosotros como atalayas, si no estamos nosotros recordando y atalayando, avisando, es como lo que hacemos acá todas las madrugadas a las 3 de la mañana cuando nos conectamos, hora Colombia, que se hace sonar como una trompeta, se abre una sala y se convoca la oración como lo hacen para llamar al pueblo cuando se toca el shofar, para reunirlo a orar. Y así estaremos mientras que el Señor tenga aliento en nuestras vidas y mientras que el Señor no lo permita, estaremos día y noche en el momento en el que el Señor no lo permita, anunciándole al mundo entero, hey, vamos a buscar del Señor, hay que buscar del Señor, es tiempo de buscar del Señor. Me imagino yo aquí a Noé y a Moisés y a todos los libertadores que ha usado el Señor para libertar pueblos, anunciando, proclamando, vienen juicios, vienen juicios, vienen juicios. Atendamos a la voz del Eterno, a los ruegos, a las peticiones de los juicios que se acercan. Estamos acabando de salir del juicio del agua, del diluvio, de lo que pasó en aquellos días, en aquellos tiempos, donde Noé 120 años anunciándole a las naciones que venía un diluvio, que venía un juicio, y lo tomaron por loco y lo tomaron porque definitivamente él no tenía nada más que hacer que ponerse a hacer un barco en donde no había mar. Y nosotros no tenemos nada más que hacer, que la gente dirá, el mundo creerá, las personas creerán que nosotros, es más, hasta hermanos creerán que nosotros no tenemos nada más que hacer, sino llenar de pánico a las personas y crear miedos a las personas. Nosotros no estamos llenando de pánico a nadie, estamos advirtiendo a las naciones, a las lenguas, a los pueblos, a las tribus, de que el tiempo cada vez es más corto, de que no podemos dormirnos en los laureles y esperar a que se nos acabe el aceite de las lámparas para ver si nos despertamos y nos damos cuenta de que el maestro no ha llegado y que no se nos acabó el aceite y nos toca devolvernos por aceite, nos toca devolvernos porque no tenemos más con qué resistir la noche larga. Y mientras que unos van a traer aceite, llega el amado. No, que a la iglesia no la tomen dormida. Hay que despertar a la iglesia. Así nos digan fanáticos religiosos, así nos digan repetición de la repetidera, y no nos cansaremos de decirle a las naciones, a las lenguas, a los pueblos, a las tribus, a la iglesia, a las congregaciones, a los concilios, a los ministros, a los hermanos. El tiempo es corto, mis amados. El tiempo es corto y hay que aprovechar el tiempo para que después no vayamos a quedarnos sin aceite en las lámparas. Y aquí estamos, recargando nuestras vidas de aceite. Dice las Escrituras, estamos en el capítulo 10 del libro de Génesis, escudriñándolas, leyéndolas, tratando de absorber principios básicos de las Escrituras para no complicarnos en la profundidad de las aguas, de los ríos de las Escrituras. Dicen las Escrituras, capítulo número 10. Estos son los descendientes de Sem,
de Cam y de Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Y los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Me disculparán, pero es que estos nombrecitos para leerlos es un poquito complicado para nosotros en el español nuestro. Y los hijos de Javán: Elisha y Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se esparcieron los pueblos de las costas, cada uno en sus territorios según su lengua, por sus familias en sus naciones. Y los hijos de Cam: Cus, Mizraim, Fud y Canaán. Canaán, que viene de Cam, y Cus también, que viene de Cam. Y los hijos de Cus: Seba, Javila, Sapta, Raama y Sapteca. Y los hijos de Raama: Seba y Dedán. De Cus también engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser poderoso en la tierra. Él fue intrépido cazador, enfrentado al Eterno. Por esto se dice como Nimrod, intrépido cazador, enfrentado al Eterno. El principio de su reino fue Babel, Erec, Akkad y Calné en tierra de Sinar. De aquella tierra, siendo fortalecido, salió y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es la gran ciudad. Permítame y hacemos aquí un paréntesis que es necesario. La palabra es específica en llevarnos por el hilo genético de dónde vino a salir Nimrod, que fue un personaje que viene de Cus, y Cus que viene de Cam, y ya nosotros sabemos, capítulo anterior, qué fue lo que pasó con Cam y la maldición que vino sobre Cam. De igual manera, mis amados hermanos, viene y la escritura nos especifica esa línea genética para que podamos llegar a un personaje llamado Nimrod. Nimrod, que dice la escritura, Cus también engendró, verso 8, Cus también engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser poderoso en la tierra. Él fue intrépido cazador enfrentado al Eterno. Por eso dice, como Nimrod, intrépido cazador enfrentado al Eterno. El principio de su reino fue Babel, Erec, Akkad y Calné, en tierra de Sinar. De aquella tierra, siendo fortalecido, salió y edificó Nínive, Rehoboth, Cala. Aquí viene el Señor y nos da a nosotros el origen nuevamente de la maldad. El origen de dónde vienen a salir nuevamente quienes se levantan en contra del Señor, quienes hacen frente al Señor, quienes retan al Señor. ¿Qué fue lo que pasó antes de los días del diluvio, previo al diluvio?
que cada quien empezó a hacer una cantidad de aberraciones en ese pasado, se dañó la creación, la corrompieron. Y aquí viene el Señor y nos quiere dar a entender, nos realza una historia de un personaje llamado Nimrod. Hay estudios que hablan acerca de que este Nimrod es conocido también en el campo de o en la cultura sumeria. Se conoce como se me fue el nombre de este pequeño personaje, de este nombre que le conocen en la cultura sumeria. ¿Por qué? Es importante esta parte. Babilonia viene de Sumeria. Se cree que los sumerios son de los más antiguos. Cuando nosotros vamos a estudiar historia, a nosotros nos van a ubicar siempre, todos los historiadores nos van a ubicar a nosotros en la Mesopotamia, en la media luna fértil, que es de donde se dice y se cree que fue las tierras más antiguas, las primeras tierras habitadas, las primeras escrituras, como le conocemos, la escritura cuneiforme de los sumerios. Y adentrándonos en los sumerios, nosotros vamos a ver que ellos son los que fundan Babel, ellos son los que fundan Nínive, ellos son los que fundan todo este complejo de ciudades que eran los que manejaban las tecnologías en aquellos tiempos, o donde nació, por eso le llaman la cuna de la civilización, a esa media luna fértil, a esa Mesopotamia, a esas primeras tierras. Pero estamos hablando, mis amados, de los registros que hay del diluvio para acá. Por eso les estaba hablando anteriormente de los pictogramas, y nosotros no podemos ocultar la evidencia arqueológica que está esparcida por todo el mundo de que hubo una era antes del diluvio, de que hay un registro en escrituras, hay un registro en tecnologías que pertenecen a la era antes del diluvio, y a nosotros nos vienen prácticamente a contar, entre comillas, en una historia manipulada, adulterada por la serpiente antigua para poder engañar a las naciones y establecer su gobierno en toda la tierra. A nosotros nos vienen a contar una historia, pero desde del diluvio para acá, de los sumerios para acá, porque antes de ello todo fue borrado, todo quedó, todo fue limpiado por el diluvio. Hay una parte especial, y es que los gigantes, los nefilim, de los que se habla en el capítulo 6 del Génesis, ya estamos en el 10, los nefilim que hablan, los gigantes de los que hablan, que se dieron esas mezclas de razas y salieron esos gigantes, y nosotros no podemos ocultar la evidencia bíblica, la evidencia arqueológica y la evidencia histórica en cuanto a que en algún pasado sí existieron humanos gigantes o humanoides gigantes o seres gigantes de proporciones grandísimas, que todos ellos sucumbieron en el diluvio y la tierra quedó completamente limpia de ellos. Pero nosotros nos vamos a dar cuenta que la misma escritura, 5 libros más adelante, o sea, en el 6º libro, que es el libro de Josué, en la tierra de Canaán habían gigantes. Es más, David viene a pelear contra un gigante. ¿Y de dónde salieron esos gigantes? ¿De dónde salen los gigantes de la tierra de Canaán? ¿Qué fue lo que se dio en la tierra de Canaán? Que aquí viene la escritura a hablarnos precisamente
y a enfatizarnos en aquel personaje llamado Nimrod y cómo este personaje llamado Nimrod viene a ser un gobernante poderoso en la tierra. Tal es así que en el corazón de Nimrod nace ese sentimiento de enfrentarse con el Creador. Más adelante Nimrod va a ser el mismo de la Torre de Babel. Estamos hablando del origen de Nimrod y de que este Nimrod más adelante va a ser la Torre de Babel. Es más, se nos especifica que este Nimrod viene a fundar la ciudad de Babel. Ahí quedó un rezago en nuestra genética. Algo pasó que de una o de otra manera a nosotros ese conocimiento no nos llegó, por alguna razón ese conocimiento no está y eso nos genera a nosotros baches en nuestra historia y si nosotros desconocemos nuestro pasado, pues estamos condenados a repetir la misma historia y más en estos tiempos en los que nos encontramos en días como en los días de Noé. Y por eso estamos haciendo un énfasis en tratar de entender los días de Noé para que seamos sensibles a los días que estamos viviendo. Y miren, amados hermanos, que hoy en día los gigantes no son físicos. Los gigantes hoy en día son humanos, entre comillas, porque a veces ni de humanos tienen muchas cosas, pero son personas con un poder y con un nivel de influencia grandísimo, gigantesco. Miren, amados, que el Señor es específico, la Escritura es específica en hacer un paréntesis. Si nosotros seguimos leyendo las genealogías, que voy a seguirlas leyendo para que nos demos cuenta que el texto habla. Verso 13. Misraim engendró a Ludim y a Namim y Lehabim y Nafuhim, a Patrusim, a Cushilim, de donde salieron los filisteos, y a Cafforim. A Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, y al Jebuseo, al Amorreo, y al Gergeseo, y al Ebeo, y al Araseo, y al Ceneo, y al Arbedeo, y al Semareo, y al Gemateo. Después se dispersaron las familias de los cananeos y la frontera del cananeo iba desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Laza. Estos son los hijos de Cam, por sus familias y sus lenguas, sus territorios y sus naciones. También tuvo descendencia Sem, padre de todos los hijos de Heber y hermano mayor de Jefté. Se cree que precisamente aquí en el verso número 21 de la descendencia de Sem viene Heber y de Heber los hebreos. Hablan los estudiosos acerca de esta raíz y de este origen. Jafet, verso 22 del capítulo 10. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram fueron Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber.
A Eber le nacieron dos hijos. El nombre del primero fue Peleg, porque en sus días se dividió la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Y Joctán engendró a Almodad y a Selef y a Hazar Mabed y a Jara y a Adoram y a Usal y a Dicla y a Obad y a Abimelech y a Seba y a Ofir y a Javila y a Jobad. Todos estos fueron los hijos de Joctán. Y fue su morada desde Mesa en dirección a Sefar en la montaña oriental. Estos son los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, por sus naciones. Tales son por sus descendencias, en sus naciones, las familias de los hijos de Noé. De estas fueron diseminadas las naciones por la tierra después del diluvio. Por eso es que hay algunas personas que no les gusta leer las escrituras, porque llegan a textos como el capítulo número 10, donde leer esos nombres y eso tan enredado y vea que pero en todo esto que nosotros vimos en los 32 versículos del capítulo número 10, si nos damos cuenta cómo hay un énfasis en que nosotros podamos comprender de dónde viene este Nimrod, de dónde viene Babel, de qué partes que vienen las dos genealogías, las dos semillas, las dos simientes, una del bien y una del mal, porque se nos habla del origen de los hebreos, se nos narra el origen de los semitas, pero también el origen de los cananeos. También se nos narra el origen precisamente de dónde volvió nuevamente la maldad y de cómo una semilla se enfrenta al Creador y cómo otra semilla obedece al Creador. Como una semilla se llena de orgullo, el gran Nimrod, que de Nimrod es el que viene a fundamentar sino esta estirpe, esta simiente, esta semilla de maldad, de tener que enfrentarse incluso al mismo Creador, porque es lo que luego ellos más adelante van a materializar. La escritura nos va a hacer el zoom en cuanto a la Torre de Babel. Y la escritura precisamente nos lleva claramente por esos dos hilos, claramente por esas dos, por el trigo y la cizaña de lo que nos habló el maestro. Llegó el ladrón y sembró la cizaña en medio del trigo y creció el trigo juntamente con la cizaña, esas dos simientes, una del bien y una del mal. Y aquí el capítulo número 10 nos hace el énfasis en precisamente la descendencia de una estirpe, de una simiente, de una semilla que, como dice el texto, vuelvo nuevamente para poderlo denotar, verso número 8, Cus también engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser poderoso en la tierra. Y este Nimrod, que empezó a ser poderoso en la tierra, él fue intrépido cazador, enfrentado al Eterno. Porque viene este personaje a ser de los primeros nuevamente, el primero nuevamente que se viene a poner nuevamente delante del Creador, a retar al Creador, a creer que Él puede llegar al cielo incluso, que no me puedo adelantar mucho para lo que tiene que ver con la Torre de Babel,
Pero el deseo de la Torre de Babel viene no solamente por querer llegar al cielo, sino por ellos querer construir una edificación para que cuando por si se le da a los dioses, entre comillas los dioses, ¿no? Por si se le da a los dioses volvernos a nosotros a inundar, por si se le da al creador de todo volver a traer un juicio y un diluvio, nosotros ya estemos preparados. Vamos a hacer una torre tan alta que no vaya a haber un lugar para inundarla, para volver nosotros a padecer lo que vinimos a padecer. Y es ese deseo de enfrentarse al Señor, es que lo dice claramente la Escritura. Este Nimrod fue el que comenzó a hacer el poderío de la tierra. Y de cómo con ese poderío, dice el verso 9, él fue intrépido cazador e enfrentado al Eterno. Por esto se dice, como Nimrod, intrépido cazador y el que se enfrentó, el que tuvo la valentía de enfrentarse a ese Dios que inundó la tierra. Soberbia, orgullo, altivez, arrogancia fue lo que volvió nuevamente. ¿Y de dónde salió tal genética? Para ver tanta maldad, de nuevamente volverse a enfrentar al Señor, de retar al Señor. ¿Quiénes habían hecho esto mismo? Los ángeles caídos, capítulos anteriores. Ese instinto carnal, esa maldad, ese gen diabólico que hay para querer levantarse en contra del Creador, para no querer aceptar un orden, para sencillamente querer hacer lo que se le dé la regalada y soberana voluntad a la persona sin tener en cuenta a su Creador. Esto es lo que nuevamente está volviendo a contaminar la tierra, y de aquí es de donde, por eso es que el texto se nos especifican ese origen de esas dos simientes, de esas dos semillas. Todavía seguimos en la guerra de las simientes. Juicio, Génesis capítulo número 3, el Eterno diciéndole a la serpiente y a Eva, a los dos les habla el Creador y les dice a ellos dos, porque esa parte de ese juicio va para con ellos dos: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Es que aquí es donde nosotros vemos la hilaridad de las escrituras. Aquí es donde nosotros vemos cómo se complementan las escrituras. Y en un capítulo que muchos pueda que lo vean aburridor y cansón, y hasta a mí se me complique leerlo por la cantidad de nombres que en el español son difíciles de pronunciar, vemos cómo el texto nos enfatiza de las dos semillas, de las dos simientes, de una del bien y de una del mal, y de una enemistad que va a haber entre las dos simientes. Va a haber esa pelea, ese conflicto, y hoy en día lo estamos viendo todavía latente. La simiente de Cam y la simiente de Sem, los semitas y los cananeos, tanto físicos como espirituales, y esparcidos por todas las naciones. Y esa división esparcida por todas las naciones entre dos semillas, entre dos simientes, entre el trigo y la cizaña. Porque es que hay personas que por más que uno les predique, por más que uno les diga y por más que uno les hable, siguen haciendo de continuo el mal. No se arrepienten. Hay esa genética, ese gen perverso que viene de Nimrod, de querer enfrentarse al Creador, de levantarse en un orgullo con el Creador, soberbia delante del Creador, porque no podemos reconocer las debilidades, porque no podemos reconocer los pecados, porque no podemos reconocer que fallamos, porque no podemos reconocer que hay alguien que nos creó a nosotros y que quiere que nosotros sigamos unas normas para no perdernos, como ya anteriormente ha pasado, porque el que desconoce la historia está condenado a repetirla, y por eso está el texto bíblico. Por eso tenemos nosotros esta evidencia.
que el Señor a bien tuvo conservar un registro para mostrarnos a nosotros los errores que nuestros antepasados cometieron, los errores en los que nuestros antepasados cayeron, y nosotros no podemos seguir igual. Si anterior a nosotros se hicieron las cosas mal, amados, nosotros no podemos seguir cometiendo los mismos errores. Si como iglesia estuvimos divididos todo el tiempo y nos viene y nos cuenta el Señor la historia del problema de las divisiones, pues miremos la historia que nos sirva para recapacitar en ella. Que si estamos viendo que esas personas que no les importa el juicio del Eterno, que antes están mirando a ver cómo van a hacer para prever el juicio del Eterno, la misma simiente, así como ellos en el próximo capítulo lo vamos a ver, así como ellos vienen a levantar esa torre para que no los vuelvan, por si se llega a inundar otra vez la tierra, ellos tengan para arriba para donde coger y que no se vayan a volver a ahogar. Así están haciendo ahorita, están construyendo búnkers debajo de las montañas, debajo de la tierra, en las cavernas de la tierra, están construyendo, miren, hay ciudades enteras. Que es que a nosotros como no nos cuentan nada y no nos lo van a contar porque pertenece a los secretos de la élite con las que ellos gobiernan a las naciones, del poderío de ellos. Pero la tierra está conectada por debajo. Ay, ¿cómo así? Uy, ¿de qué está hablando el hermano? ¿De qué es lo que dice? A ver, mis amados hermanos, hay cavernas en la tierra del tamaño de Europa. El hombre, nosotros no conocemos lo que hay en las profundidades de la tierra. Y no solamente estamos hablando del Hades y del infierno. Estamos hablando de que por debajo de la tierra el mundo está interconectado. Nomás así hay un túnel que conecta el Vaticano con Suiza. Suiza. De Suiza al Vaticano hay un solo túnel que atraviesa por debajo todo y conecta. ¿Por qué ustedes creen que el Vaticano, la guardia del Vaticano es suiza? La guardia suiza, precisamente. Que nosotros nos maravillamos viendo hoy en día esas máquinas que taladran y perforan y van haciendo como topos, túneles por debajo. Ellos se vienen moviendo por debajo de la tierra, siempre lo han hecho. Y de allá, de debajo de la tierra, ellos están mirando a ver cómo van a hacer para esconderse de los juicios venideros. Lo narra Apocalipsis, lo estuvimos estudiando nosotros cuando estuvimos leyendo el libro de Apocalipsis, que dice que los poderosos de la tierra se refugian en las grietas de las cavernas, debajo de la tierra, buscan esconderse de los juicios del Creador. A lo mismo que estaba haciendo Nimrod, porque viene esa genética, esa semilla, una semilla del bien y una semilla del mal, y ambas creciendo juntamente, trigo y cizaña. Y si nosotros no comprendemos que eso viene desde la antigüedad, que ese problemita viene desde atrás, amados, ¿cómo vamos a entender lo que estoy tratando de que podamos entender todos nosotros? Que si no vemos nuestro pasado y nos damos cuenta que es que esto no nació ayer, que es que hay una élite poderosa que gobierna el mundo, un nuevo orden mundial, y ese nuevo orden mundial se vino a establecer en el año 1700 algo, cuentan los maestros constructores, entre comillas maestros constructores, los que vienen construyendo todo este nuevo orden mundial. Ellos, algunas personas dicen que es que ellos vienen desde el año 1700 que están organizando todo esto del nuevo orden mundial. No, mis amados hermanos. Ellos vienen desde la antigüedad, pasándose de generación en generación todo el conocimiento para que en algún momento determinado sea la última guerra entre las simientes.
Y si nosotros desconocemos desde dónde viene la maldad y que cómo es que el principado de este mundo, el príncipe de este mundo gobierna el mundo y las naciones por medio de las mentiras. Por eso es que a la serpiente antigua le llaman el padre de la mentira. Y a nosotros no se enredan, no se engañan, no, si vamos a mirar el pasado, eso que sea de ojeadita y que no vayamos a escudriñar mucho por allá, porque allá hay mucha cosa podrida que a la élite no le conviene que se sepa. Pero como no se puede tapar el sol con un dedo, y en los últimos tiempos el conocimiento tenía que revelarse y que tenía que salir de lo oculto a ser revelado a luz pública. Por eso Daniel hablaba en las profecías del libro de Daniel, se habla precisamente de que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, la ciencia y el conocimiento iban a desbordarse, iban a crecer de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque la élite, el gobierno de la serpiente ya no puede tapar el sol con un dedo, porque las mismas tecnologías y el mismo recurso que hoy en día nosotros tenemos nos permite a nosotros estar intercomunicados y compartir información, y tantas cosas que estaban escondidas, tantas ollas podridas que estaban escondidas, están empezando a salir a la luz pública, que tenemos un pasado y que no nos podemos desconectar de ese pasado. Por eso es tan importante para nosotros poder entender el hilo histórico de cómo fue que se dieron los acontecimientos, para comprender cómo fue que llegamos hasta este punto, y más para los días que vamos a ver y las cosas que van a ver nuestros ojos. Hace aproximadamente 2 años, 3 años, no recuerdo exactamente, cuando recién comenzamos con el proyecto, con simple intención de querernos reunir a orar y a buscar del Señor y a ver cómo comprendíamos las escrituras. Y para ese entonces ya el Señor nos estaba diciendo, miren, van a pasar estos acontecimientos. Hermanos, preparémonos porque vamos a ver cosas que nuestros ojos nunca pensaron que los íbamos a ver, y es lo que se ha venido cumpliendo. ¿Cuándo habíamos visto a Barcelona y a Valencia, dos ciudades capitales importantes de España, afectadas como las hemos visto? ¿Cuándo ellos se iban a imaginar que un día se acostaron a dormir y al otro día se los había llevado todo una avalancha de escombros y de agua y de lodo y de tierra? Ellos no se imaginaban eso. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar nosotros que aquí en el Caribe, en la parte sur del Caribe, parte norte del continente suramericano, iba a ser afectada por huracanes? Eso no se veía, eso nunca se había visto, no habían registros de ello. Y hace escasos 1 año, 2 años, como 2 años, 3 años, un huracán pasó por una parte que nunca había pasado. Ahora vemos que la naturaleza se comporta de una manera muy diferente. ¿Cuándo nosotros nos íbamos a imaginar eso? ¿Y qué más vamos a ver cuando la humanidad entera se dé cuenta que nosotros en ningún momento giramos alrededor del sol y que el sol no es la estrella más grande y que el sol va a empezar a fallar? Eso dicen las escrituras en las profecías. En aquellos días el sol no dará su luz y la luna se tornará roja. Ustedes saben qué es cuando la humanidad vea a las dos grandes lumbreras comportarse de una manera que ellos nunca se lo imaginaron. Y ahí empezarán a caer las escamas como escamas de los ojos, para que la humanidad entera pueda abrir los ojos a las cosas sobrenaturales que se van a empezar a dar, porque estamos en unos moveres sobrenaturales. La naturaleza no se está comportando como antes se comportaba. El sol está irradiando más calor. Sí, el día de ayer me encontraba yo, estaba esperando un transporte público, y tenía un calor, eran las 8 de la mañana, y me tocó quitarme mis chaquetas. Le dicen los mexicanos, ¿no? La chamarra. Me estaba quitando. Yo decía, pero ¿por qué tanto calor? Un día normal, sí está soleado, pero acá en Bogotá antes no coincidíamos
tierras cálidas en Bogotá. Ahora ya los zancudos que eran de las partes bajas tropicales empezaron, como la tierra se está calentando, que eso es algo a lo cual nosotros tenemos que prestar atención, como la tierra se está calentando, los insectos, como por ejemplo el zancudo que transmite la fiebre amarilla y el paludismo, las personas que habitan en las zonas tropicales ya están acostumbrados y ya tienen defensas en cuanto a estos zancudos, pero cuando esos zancudos empiecen a dar cuenta que la tierra se está empezando a calentar y ellos van a ir subiendo de las partes cálidas, van a ir subiendo a las partes frías, porque las partes frías ya no van a ser tan frías. Y vamos a empezar a ver cómo el dengue hemorrágico, el dengue, el chikungunya, el paludismo, la fiebre amarilla y todos estos zancudos que transmiten este tipo de enfermedades van a empezar a subir y van a empezar a afectar y a picar a los que no estaban preparados para esto. Miren, hermanos, lo que vamos a ver nosotros a nivel de la naturaleza, a nivel de las naciones, a nivel de nosotros, es algo para lo que tú y yo, si somos iglesia, tenemos que prepararnos. Por eso el Señor nos llama a tener aceite en nuestras lámparas. Por eso el Señor nos dejó este registro, para que nosotros no perdamos el hilo conductor de la profecía bíblica y que nosotros podamos, en medio de la profecía bíblica, entender el tiempo en el que vivimos, para ver si nos sacudimos, nos despertamos y decimos: hey, me queda poco tiempo, y como me queda poco tiempo, tengo que aprovechar el tiempo. Ya no es tiempo de ovejas resabiadas, mañosas. Vengan, vamos a orar. Ay, venga, mire. No, ya es tiempo de que diga cada persona, cada hermano, cada hermana: sí, yo tengo que esforzarme y buscar la presencia del Señor. Yo tengo que esforzarme y santificar mi vida. ¿Es duro? Claro, y es difícil. Y más en el mundo en el que nos encontramos. Pero si no lo hacemos nosotros y si no despertamos nosotros y si no avanzamos nosotros, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer si no estamos preparados para lo que viene? Hay mucha ignorancia en la iglesia todavía. Una iglesia que se quedó con solamente 1 o 2 libros de la Biblia, al derecho y al revés, y todo el resto de conocimiento quedó guardado, quedó oculto, y ahora a las cosas que están saliendo a la luz pública ni las damos por creer. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para, como ministros y como iglesia, mostrarle al mundo del por qué es que ellos están haciendo cavernas y cuevas y mirando a ver qué escondedero van a buscar y en qué escondedero se van a meter? Porque los juicios del Señor vienen. Por eso lo hablaba ayer precisamente con unos hermanos. Por eso es que el Señor, y lo tratamos de explicar muy bien cuando estuvimos escudriñando Apocalipsis, por eso es que los ángeles dicen: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. ¿Quién no te temerá y glorificará tu nombre? Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. ¿Quién estará en pie delante de los juicios del Creador? Y tú y yo estamos aquí para hacer luz en medio de las tinieblas. Y tú y yo estamos aquí para compartir las verdades y el poder del Evangelio, pero con poder, con gloria, con autoridad, no con tanta lo mismo. Somos llamados a reformas espirituales y estamos en un tiempo crucial de la humanidad. Ahora es cuando los pescadores necesitamos mandar las redes, porque estamos en las últimas horas antes de que llegue la estrella del amanecer, antes de que llegue el alba del amanecer, antes de que llegue la luz nuevamente a esta tierra que está en oscuridad, antes de que llegue nuestro amado Mesías a recogernos.
Es necesario prepararnos, es necesario capacitarnos, es necesario tener presente que si no lo hacemos nosotros, mis amados, ¿quién lo va a hacer? Si no despertamos nosotros como iglesia, ¿quién lo va a hacer? Si no hablamos nosotros de los juicios de los que estamos viviendo y le mostramos a la humanidad el por qué estamos como estamos, ¿quién lo va a hacer? Hay dos simientes, hay dos tipos de personas: los que tienen temor del Señor y guardan en su corazón un respeto y una honra hacia un creador, y los que se van a preparar y se van a capacitar para hacerle frente al Eterno. La semilla del mal, la semilla de Nimrod, de Babel, la influencia de la gran Babilonia, de la gran Babel de la que se habla desde el comienzo de la creación hasta nuestros días. Esa gran Babilonia, esa gran mentira, esa gran manipuladora. Si no despertamos nosotros y le avisamos a las naciones que el lobo viene y que el lobo viene y que el lobo viene, ¿quién lo va a hacer, mis amados hermanos? Si no despertamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Esperamos a que otros despierten por nosotros. Esperamos a que otros llenen nuestra lámpara de aceite, cuando la lámpara se llena personalmente. Por eso está la historia, porque el que desconoce la historia está condenado a repetirla. Padre, yo te quiero dar muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra es viva y tu palabra es eficaz, Señor. Aún incluso en medio de las traducciones, de las interpretaciones, aún en medio de que hayan adulterado el mensaje, Señor, tu palabra sigue siendo intacta. Al saber que tú dejaste un registro, Señor, para que nosotros lo tuviésemos en cuenta, esta guerra entre las dos simientes, que la seguimos viendo, pleno capítulo 10, la semilla de Sem y la semilla de Cam. De Cam viene aquel que se quiso levantar contra ti y hacerte frente a ti, Señor. Y la otra semilla que noblemente guarda tu palabra, fiel a tus estatutos, así sea con pocas fuerzas, pero perseverando. Aquí estamos delante de ti, Señor. Ten misericordia de nosotros y de nuestras familias. Coloca, Señor, de nuevo en nuestras palabras. Prepara los corazones de nuestros familiares que no te conocen. Ten misericordia de los nuestros, Señor, y permítenos, Señor, aprovechar estos últimos tiempos que nos quedan. Te lo pido y te lo ruego, Señor. Ayúdanos a despertar, porque las cosas que vamos a ver en los próximos años, las cosas que se van a desatar en los próximos años. Ay, Padre Santo, con razón decía tu Hijo nuestro Señor que desde la época en la que se formó esta tierra hasta esta época, nunca antes la humanidad ha vivido y va a vivir una tribulación como la de los últimos días. Y nunca nosotros habíamos visto tanta corrupción, tanta maldad, Señor, tanta soberbia, tanto orgullo, tanta altivez. Ay, papá, misericordia ten de nosotros y aviva tu obra en medio de nuestros corazones para que asimismo nosotros podamos ser fuego, luz en medio de las tinieblas. Glorifica y honra tu nombre, Señor, por medio de nuestras vidas. Aquí estamos, sin reservas y sin condiciones, Señor, como ejército dispuesto a la ordenanza de su Señor.
Bendito sea tu reino y bendita sea tu palabra. Benditos sean tus hijos y bendito sea tu Santo Espíritu que nos acompaña. Gracias, amado Padre Celestial. En el nombre de nuestro amado Hijo, de tu amado Hijo, nuestro amado Redentor. Amén y amén.